Dios les bendiga, amigos y hermanos en la fe. Mi nombre es Jorge Pérez. Yo les traigo un mensaje en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Dice así: Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En el tiempo de Jeremías, el reino de Israel ya no existía. Judá, el reino del sur, debió de haber aprendido de la trágica experiencia de su nación hermana por la infidelidad a Dios. Pero no aprendió. También se entregó al adulterio espiritual y a la iniquidad. Todo se había corrompido, desde el gobierno, la iglesia, sus sacerdotes y el pueblo. Al hablar del reino de Judá, no estamos hablando de un pueblo ignorante de las cosas de Dios. Ellos sabían de Dios, sabían cómo los había liberado de Egipto y los había cuidado en el desierto, pero aún así le dieron la espalda y empezaron a adorar a otros dioses. En Jeremías 2:32 encontramos la expresión: mi pueblo se ha olvidado de mí. En esta expresión se revela la aflicción y el quebranto profundo de Dios por causa de la infidelidad de su pueblo. Hoy en día encontramos en las iglesias una situación similar a la de Judá. Con el afán de algunos pastores de tener gente, llenar los templos, no querer quedarse atrás, han decidido seguir las corrientes modernas y por buscar un beneficio propio han permitido incluir algunas cosas que se hacen en el mundo para atraer gente, diciendo: ¿qué tanto es tantito? Con la falsa creencia de que yo soy salvo, a mí el pecado no me afecta, olvidando lo que la Biblia dice en Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El sacrificio de Jesús fue para limpiarnos del pecado y vivir una vida nueva, alejada del pecado, no conviviendo con el pecado. Pero el cristiano de hoy lo ha olvidado. El creyente de hoy prefiere vivir conforme a sus deseos carnales dentro de la iglesia, creyendo, mintiéndose a sí mismo, pensando que está bien delante de Dios, metiendo cosas del mundo para hacer crecer a la iglesia, creyendo que el fin justifica los medios. Así cumpliéndose la escritura cuando dice en Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuando uno busca satisfacer sus deseos fuera de Dios, fuera de su voluntad, contradiciendo su palabra, comete adulterio espiritual, creyendo que fuera de Cristo encontrará algo mejor, cuando claramente no es así, porque en Cristo lo tenemos todo. Santiago 4, del 4 al 5, nos dice de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que en Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hoy les quiero dejar 4 aspectos para poder identificar a una iglesia, a un creyente que vive en un adulterio espiritual. En primer lugar, encontramos a una iglesia o a una persona que no es agradecida con Dios. En otras palabras, que es un malagradecido. Encontramos a un pueblo de Judá que sabía
olvidado de Dios, que había olvidado lo que Dios había hecho con él. En Jeremías 2:2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de cuando el pueblo de Israel servía a Dios fielmente, cuando esperaban en Dios para todo, confiaban en Él. Luego dice: del amor de tu desposorio, cuando estaban unidos, enlazados a Él como un matrimonio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, cuando me buscabas, cuando me servías de corazón, anhelabas mi presencia en la tierra no sembrada, cuando no tenías nada. Santo era Israel a Jehová. Te esforzabas por vivir una vida santa, haciendo lo correcto delante de mí, haciendo lo que agradaba a tu Dios. Primicias de sus nuevos frutos. Me honrabas con tus bienes. Eras agradecido ante mí. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová, y yo te protegía, porque eras mi pueblo y respondía a tu entrega total a mí. El creyente, cuando es rescatado de ese camino que lo conducía a la muerte eterna por su pecado, y es redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, se le enseña por medio de las Escrituras que ahora está muerto para el pecado y que ahora tiene que vivir una vida y que debe de vivirla conforme a la voluntad de Dios y que debe ser diferente a su vida pasada. No debe volver a esa vida que lo lleva a una muerte eterna y empieza a vivir una vida bajo el temor de Jehová, agradecida a Él, poniendo su mirada en Él, sirviéndole a Él completamente, fielmente, poniendo su esperanza, su confianza en Dios para todo, esforzándose por vivir una vida santa, recta, delante de Dios, honrándole en lo poco o en lo mucho que tenga, por agradecimiento a Él, por su dádiva, su regalo, su protección. Mas el creyente adúltero, como el reino de Judá, le dieron la espalda. En Jeremías 2:5 dice: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres. ¿Qué les hice yo? Que se alejaron de mí, que me dieron la espalda, si lo único que hice fue darles mi amor, mi protección, sacarlos de la esclavitud, y os introduje a una tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien. Yo te lo di todo en abundancia, tierra próspera, nada te faltaba. ¿Y cómo me pagas? En la iglesia encontramos también muchos que no son agradecidos con Dios, que se olvidan de dónde los sacó Dios para hacerles llamar hijos de Él, que escuchan la palabra de Dios pero no la quieren obedecer, oyen el mensaje de Dios pero no lo quieren aplicar a su vida, haciendo a un lado la escritura que nos dice en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque a Dios nadie lo engaña. Pueden engañar al pastor, a los hermanos, a la gente del mundo, pero a Dios nunca. A Dios no se le puede engañar. La segunda forma con la que podemos identificar a un adúltero espiritual es aquel que busca su placer, saciar su vanidad, que va en busca de su propio deleite. En Jeremías 2:5, 7 y 8 dice de la siguiente manera:
qué maldad hallaron en mí vuestros padres, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. En otras palabras, se fueron tras sus propios placeres. Luego dice el 7. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieses fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Introdujisteis, hicisteis cosas que van en contra de mi voluntad, de lo que yo te enseñé, e hicisteis abominable mi herencia. Se volvieron unos malagradecidos a Dios, porque lo tenían todo. Y dice la Biblia que en abundancia. Y el 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no la conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Los que estaban para enseñar la palabra, para guiar al pueblo por el buen camino, lo despreciaron. Lo hicieron a un lado para hablar de otros dioses. Y así es el cristiano adúltero, que después de estar rodeado de las bendiciones de Dios, después de haber conocido la verdad, al Dios verdadero, después de haber experimentado el amor, la protección de Dios, se aleja para ir atrás de sus propios deleites, de la vanidad de la vida, alejándose de Dios, y sea como el perro que vuelve a su vómito, viviendo en su necedad. Y en tercero, podemos identificar a una iglesia o a un creyente adúltero por su rebeldía. Jeremías 3, del 6 al 10, dice: Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Israel, el reino del norte, había sido infiel a Dios. Como resultado, sus habitantes fueron llevados cautivos por los asirios. Dice el 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que, por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En lugar de aprender del error de Israel, sigue en su rebeldía, desobedeciendo a Dios. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Así encontramos en las iglesias a creyentes que no adoran de todo corazón a Dios, sino que fingidamente, aparentando creer en Dios, obedecerle, adorarle, pero hay una clara rebeldía al leer la Biblia. Cuando leen las Sagradas Escrituras, le empiezan a poner pretextos como, sí, dice así, pero yo pienso que es que Dios es tan bueno que Él no sería capaz de hacer eso. Y así dejando a un lado las Escrituras para hacer sus propios deseos carnales, vivir bajo sus propios deleites, así dándole rienda suelta a su carne, creyendo que está bien, porque le pusieron un pero, un yo creo, un yo pienso a la palabra de Dios.
Y al final de cuentas, hacen su propia voluntad y no la de Dios. No, mi hermano, eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer tu voluntad. Tú creaste a tu propio Dios que te dio permiso de hacer eso. Un Dios a tu conveniencia. Un Dios a tus pensamientos. Y lo único que haces es vivir bajo una rebeldía ante el Dios verdadero, dejando sus escrituras a un lado para así hacer lo que tú quieres. Las Sagradas Escrituras nos sirven para que le seamos obedientes, nos van guiando para poder vivir este camino angosto por el que andamos, que nos lleva a una vida eterna. Nos sirve para no desviarnos del camino, a ese camino ancho que nos lleva a una muerte eterna. Los creyentes rebeldes, aún sabiendo cuál será su fin, prefieren ignorarlo y seguir en su rebeldía, negando las Escrituras y haciendo caso omiso a la voz de Dios y haciendo su voluntad, tal como lo hizo el reino de Judá. Prefieren vivir bajo un adulterio espiritual. Y el cuarto punto es que pierden su identidad. Israel llegó a ser un reino respetado, temido, porque ellos no eran como los otros pueblos. El pueblo de Israel solo adoraba a un Dios y era temeroso de él. El reinado de Salomón se caracterizó por su prosperidad y paz, porque le daban la honra, eran agradecidos, y los demás pueblos sabían del Dios, habían oído de hablar del Dios que los sacó de Egipto, habían oído hablar del Dios de Israel. Pero llegó la desobediencia y junto a ella la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso, y como se seguían rebelando contra Dios, fueron perdiendo identidad. Los pueblos ya no los respetaban. El pueblo del norte, Israel, el reino del sur, Judá, ya no eran respetados. Los demás pueblos vieron que ya Dios no estaba con ellos, que ellos se habían alejado de su Dios. Ese Dios que los protegía, que los defendía, ya no estaba con ellos. Y Dios permitió que se levantaran contra ellos, que se apoderaran de ellos. Tanto así que la consecuencia fue la destrucción y fueron invadidos y llevados cautivos. Ya no les temían, ya no los respetaban, habían perdido su identidad, y todo por haber ignorado al Dios verdadero, por haberle dado la espalda, por seguir sus ideas, por seguir sus pensamientos, sus deseos carnales, por su rebeldía ante Dios, por su adulterio espiritual. Hoy en día, todos se dicen llamar cristianos, famosos seculares, diferentes denominaciones religiosas, personas que no son convertidas, creyentes que viven una doble vida, iglesias que han adoptado cosas del mundo, que han introducido cosas del mundo para atraer a la gente. Aún así se dicen llamar cristianos. No hace mucho tiempo leí un comentario de un pastor en Facebook que decía que debemos de dejar de llamarnos cristianos, ya que le daba vergüenza que lo confundieran con los otros movimientos y personas como las que acabo de mencionar, sino que ahora nos llamemos pentecostales para evitar ser confundidos. Al principio no entendía, pero empecé a meditar sobre esta palabra cristiano y lo que quiso decir este pastor, y pude entender cómo Satanás ha sido tan astuto para poner en duda a Cristo por medio de la gente
que se ha dejado influenciar por el mundo, perdiendo así la identidad de un cristiano, la identidad de un hijo de Dios. El cristiano es ser seguidor de Cristo. No es solo decir yo creo en Cristo. El creer no solamente es decir yo creo, sino aquel que hace, se esfuerza a ser como Cristo, aquel que sigue sus enseñanzas, aquel que obedece su palabra sin ponerle peros, aquel que la obedece tal como es, aquel que ha dejado su vida pasada para vivir una vida recta delante de Dios, en obediencia a Él, porque ha muerto para el mundo y su prioridad, su fundamento, es Cristo. Por lo tanto, es diferente, ya no es el mismo, ahora tiene una identidad diferente. La gente lo reconoce porque empieza a decir, él es diferente, ella es diferente, ya no es como era antes, ya no es como nosotros. En tiempos pasados los diferenciaban, decían los del camino, después cristianos, después aleluyas, protestantes. Había una diferencia porque el caminar, la vida que vivía el cristiano dentro y fuera de la iglesia era diferente a la del mundo. Entendían que su caminar por este mundo era de paso, que estaban en el mundo, pero que no eran del mundo. Su identidad era muy clara para el que no era cristiano. El creyente, al momento de estar coqueteando con el pecado y se goza con las cosas del mundo, al hacer esto, poco a poco va rechazando a Cristo, rechaza su sacrificio, rechaza su resurrección, rechaza su salvación, su dádiva, rechaza su vida eterna para volver a su vómito, a su pasado, a su vida de pecado, a sus deseos carnales, y así perdiendo su identidad como cristiano. Por ese tipo de comportamientos, de deseos, que ahora mucha gente inconversa y conversa, se excusa diciendo, pero si él lo hace, ¿por qué yo no? Y se dice ser cristiano, así perdiendo y denigrando la identidad que le había dado Cristo. Dios viene por una iglesia perfecta, fiel, no una iglesia adúltera que se enreda con cualquiera que le hable bonito. Uno de los planes de Satanás es hacer una sola religión. Y hoy encontramos a las iglesias, pastores, creyentes, dejándose seducir por este sistema, que aparentemente es inocente, pero que su propósito final es que la iglesia sea infiel a su esposo, a su amado, a Cristo. La iglesia debe recordar siempre quién es y cuál es su propósito en esta tierra. La iglesia debe de ser sabia, prudente, para poder enfrentar las artimañas de Satanás y no dejarse seducir por ellas. Para poder entender lo que les estoy hablando, es necesario entender que nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal, no a la Iglesia Global. La Iglesia Global es ecuménica. Entran todos los credos, entran todos los dioses. Mientras que en la Iglesia Universal solamente hay un Dios verdadero, no hay más. Un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás ha sido tan astuto que ha estado promoviendo eventos ecuménicos como eventos de oración, conciertos aparentemente cristianos, cultos de iglesias unidas, alianzas con iglesias
que van en contra de la doctrina que profesamos, aparentemente con un propósito positivo, siempre agradable al oído, como lo astuto que es Satanás, pero que su objetivo final es que adulteremos, que le seamos infieles a Dios y crear una sola religión. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Su iglesia no tiene nada que hacer con otras religiones que no respetan ni obedecen su palabra, que adoran a otros dioses. ¿Realmente cree usted que el Dios verdadero se va a manifestar ahí? ¿Realmente cree usted que a Dios le agrada ese tipo de mezcolanzas con otros dioses? A eso se le llama ecumenismo. Y al final de cuentas, acaban adorando a un Dios que no es el Dios verdadero. Y al final se confunden con las demás iglesias y así perdiendo su identidad. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No nos dejemos guiar por lo que oímos, por lo que vemos. Hay que leer la palabra, escudriñar la palabra, para así serle fiel a Dios, al único Dios que debemos de adorar, de exaltar, al único Dios. Dios, en su infinita misericordia y ese gran amor que le caracteriza, levanta un hombre que, aunque joven, 20 años, Jeremías, no lograba entender por qué él, ya que decía que era joven y que no sabía hablar. Aún así, él fue obediente a la voz de Dios. Dios usaría a Jeremías para darle un mensaje a su pueblo, que se arrepintieran de sus malos caminos y que aún tenían oportunidad de regresar a él. No le esperaba un camino fácil, era un camino complicado. Jeremías 1, 17 al 19 dice: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo que te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Debemos recordar que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Dios sigue siendo misericordioso para con cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de que volvamos a Él, de alejarnos del pecado, y debemos de entender que el pecado es enemistad contra Dios, nos aparta de Dios. Por lo tanto, es un obstáculo para poder estar con Él y tener una vida eterna. Jeremías nos enseña la obediencia que debemos de tenerle a Dios, no importando qué tan dura sea. Él llevaba el mensaje de juicio, era difícil para él, pero le importaba a su pueblo. Sentía dolor, quebranto profundo por su pueblo. Por algo le llamaban el profeta llorón, porque era un hombre de Dios que le importaban las almas. Sufría al saber las consecuencias de su desobediencia, y es por eso que él decidió obedecer a Dios, no importar las amenazas, no importando que cuántas veces lo encarcelaran. Él decidió seguir el camino que Dios le trazó en obediencia a Él. Y nosotros debemos de aprender de Jeremías. Debemos ser obedientes a Dios, a su palabra, no importando qué tan bonito nos hablen, no importando qué digan o qué no digan.
Nosotros tenemos un camino que seguir y ese camino es Cristo. Y ese camino es en obediencia a su palabra. Hoy nos dice, paraos, detente, ni un paso más, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Autoexaminémonos, autoexamínate y lee la Biblia, escudriñala, estúdiala a fondo, a ver por cuál camino andas. Recuerda, solo hay dos caminos, uno ancho, uno angosto. ¿Por cuál camino andas? ¿Realmente estás viviendo en obediencia a Dios? ¿O eres infiel a Dios? Andando en tu propia opinión. Andad por Él y hallaréis descanso para vuestra alma. Solo hay un camino y es estrecho. Por lo tanto, es difícil de caminar. Pero el que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Tenemos un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas y Él ha prometido estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Estar con nosotros en nuestro caminar, en nuestros problemas, en cada instante de nuestras vidas. Debemos siempre ser obedientes a sus palabras, prestos a su voz, y Él nunca nos dejará. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. No fiéis en palabras de mentira. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vuélvete ahora a Dios con un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Entrégale hoy tu corazón. Hoy vengo a entregarte el corazón. Después que tanto dolor se acumuló, perdido y deambulando en la maldad, resbalando más y más. Ten piedad de mí, oh Señor, mira mi dolor, comprendo mi gran error. Apiádate de mí. Te suplico hoy con todo el corazón que me llenes de tu grande amor y que borres mi rebelión, pues quiero ser feliz. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Torturas mil siempre encontré, fracasos, gran desilusión, tristezas y hambre de amor. Desprovisto hoy estoy. Ten piedad de mí, oh Señor, mira mi
dolor, comprendo mi gran error. Apiádate de mí. Te suplico hoy con todo el corazón que me llenes de tu grande amor y que mores tú en mi corazón.